La ruta de la seda. En busca del reino de Lu Lan. Hubo una vez un gran reino llamado Lu Lan, que desapareció en las arenas del desierto. Y hubo también un enorme lago que se movía y viajaba por el desierto de norte a sur y de sur a norte. El nombre de este lago era Lob Nor. Ambos lugares, el lago Lob Nor y Lu Lan, el reino que antaño floreció en sus orillas, estaban cerca del extremo oriental del desierto de Taklamakan, en el corazón de Asia. Ningún otro lugar de la ruta de la seda alberga tanto misterio como estos dos. Parecía tan imposible que un lago pudiera moverse como que pudiera desvelarse el misterio de Lu Lan. Al este, Chang'an, al oeste, Persia y Roma, al sur, la India. Todos estos lugares se acercaron entre sí gracias a la ruta de la seda. Al son del tintineo de las caravanas, la seda y la porcelana viajaron hacia Occidente y el budismo y el cristianismo hacia Oriente. Justo en el punto donde convergían las culturas de Oriente y Occidente, existió el reino de Lu Lan. Las antiguas ciudades de Yuanguan y Yumenguan, en las cercanías de Lu Lan, se encontraban a unos 2000 kilómetros al oeste de la moderna ciudad de Xi'an. La zona desértica que se extiende al oeste es utilizada por el ejército chino como campo de pruebas de sus bombas atómicas y de hidrógeno. Por lo tanto, como puede suponerse, es un lugar altamente confidencial. Esta es una vista aérea del Lob Nor que tiene forma de oreja y del antiguo reino de Lu Lan, pero fotografías como estas sacadas a una altitud de unos 900 kilómetros nada nos dicen del pasado. Comenzamos la búsqueda de Lu Lan desde la remota ciudad de Yuanguan. Un famoso poeta chino escribió: ¿qué clase de amigos espera uno encontrar cuando ha dejado Yuanguan? Nuestro grupo estaba integrado por 18 personas, entre ellas soldados, médicos y varios asistentes. Disponíamos de 9 vehículos, incluidos jeeps y camionetas. Esta iba a ser la primera expedición de Yuanguan a Lu Lan desde que en 1934 tuviera lugar una aventura similar protagonizada conjuntamente por chinos y suecos. El grupo iba conducido por el capitán del ejército chino, Da Xingmin, experto en topografía y veterano con muchos años de servicio a sus espaldas.
Ahora la ruta de la seda está sumergida bajo la arena del desierto. De hecho, ya no es en modo alguno un camino, solo una línea en un mapa. Llegamos al pequeño pueblo de Huken, a unos 100 kilómetros de Yuanguan. Es un pueblo diminuto, de hecho, no tiene más que 2 habitantes. Se sorprendieron al vernos y nos brindaron un cálido recibimiento, pues éramos los primeros visitantes en los últimos 6 meses. Llevan una vida tranquila y solitaria en el pueblo, cuidando de las ovejas de sol a sol. De la lana virgen sacan hilo y del hilo tela. Compramos 30 pollos a los 2 hombres y 200 huevos que guardamos en cubos de arena. Según ellos, esta es la mejor manera de impedir que se rompan durante el viaje. También compramos algunas ovejas para situaciones de emergencia. Finalmente nos subimos a los vehículos y partimos nuevamente. Aquellos 2 hombres fueron las últimas personas que vimos en nuestro camino a Lulan. Sin duda, los comerciantes que transportaban la seda y los soldados que recorrían estas tierras compraban provisiones y agua a los nómadas para poder continuar su viaje hacia el este o el oeste, igual que nosotros ahora. Marco Polo escribió: «El desierto es tan grande que se tardaría 1 año más en cruzarlo entero a lomos de un camello. Incluso por su parte más estrecha llevaría 1 mes. Todo lo que puede verse son montañas y valles en la arena, y ni el menor indicio de alimento». Los chinos llaman a este lugar la cresta de puntas de espada, y ciertamente hace honor a su nombre. Una de las espadas pinchó el neumático. De pronto, vimos algo moviéndose con rapidez. Era una gacela. Raro espectáculo, una gacela en medio del desierto. Pero los soldados eran excelentes tiradores y la gacela no llegó muy lejos. Ese día acampamos al abrigo de una duna de arena donde estaríamos a salvo del incesante viento del noroeste. Era la tercera acampada que hacíamos desde que salimos de Yuanguan, de la que ahora nos separaban 200 kilómetros. La gacela que abatimos fue una magnífica cena. Todos echamos una mano dirigidos por el cocinero del ejército, a quien nombramos jefe de cocina. Por suerte, nuestros amigos demostraron ser expertos en sabrosos rollitos chinos, justo lo que necesitábamos. En la China actual, hombres y mujeres tienen la misma consideración. Por ello, los hombres saben tanto de cocina como las mujeres. Tuvimos que utilizar un anticuado generador para ponernos en contacto con la base. Les informamos de nuestra posición y les propusimos un plan de trabajo.
Era necesario hacerlo ya que la ruta de la seda atraviesa en este lugar una zona militar. A los soldados les resultaba difícil garantizar la adecuada custodia de sus secretos militares y al mismo tiempo ofrecer su cooperación al equipo de televisión. Era una tarea que requería el máximo tacto por ambas partes. ¿Cuántos miles o decenas o cientos de miles de años han debido transcurrir antes de que estas magníficas formaciones llegaran a tener los contornos que hoy presentan? Justo enfrente puede verse lo que hoy se conoce como el grupo de rocas erosionadas. Una obra de arte que la naturaleza ha creado con inmenso esfuerzo. Un miembro del equipo de televisión llamó a esta roca la Esfinge del desierto de Taklamakan, mientras que otro la nombró diosa guardiana del reino de Lulan. Es una pieza tan elaborada que podría tomarse por una estupa trabajada por la mano de un escultor. Y fijémonos en esta gran mansión circular que no es difícil imaginarse como morada de los dioses del lugar. Cuando la observamos de cerca, vimos que el viento la había perforado y afilado sus aristas, de igual modo que el cauce de un río da forma a una roca. Esta enorme meseta rocosa tiene una superficie de 80 por 40 kilómetros. Nuestro cámara chino la llama Da Shanghai, la gran ciudad, porque las rocas verticales parecen gigantescos edificios separados por pasillos como calles. Como el viento empezó a soplar de nuevo, medimos su fuerza con un anemómetro. Tenía una fuerza de 90 kilómetros por hora. Ahora recibíamos en el rostro el impacto de la arena y de piedras pequeñas. Era el comienzo de una de esas tormentas del desierto que los chinos describen como arena voladora y piedras rodantes. Nuestro cámara llevaba un diario. Esto es lo que escribió ese día. 10 de abril, 8 de la tarde. Temperatura, 2 grados bajo cero. Tiempo, nieve suave. Desde que salimos esta mañana hemos recorrido 139 kilómetros. Tanto hombres como vehículos han sido expuestos hasta el límite de sus fuerzas. 9:30 de la noche. Montamos la tienda, pero el viento cobró aún más fuerza y enseguida volvió a derrumbarse. Nos llevó 1 hora sentarla por segunda vez.
10:30 de la noche, todavía sin cenar. Once y media de la noche. Ya hemos cenado y podemos relajarnos un poco. Preparaciones para dormir. Todos tenemos el rostro blanqueado por la arena. Las capas de tierra y arena que nos cubren la cara dan idea de este clima. No hemos podido lavarnos la cara ni cepillarnos los dientes en varios días. A pesar del moderno equipo del que disponíamos, las condiciones eran bastante duras. Pero por fuerza tuvo que ser mucho más duro para los primeros viajeros que recorrieron la ruta de la seda. Hace casi 600 años, un monje chino llamado Faxian viajó hacia el oeste por esta misma ruta. Escribió: «En medio del desierto, cuando sopla el fiero viento, de pronto todo parece estar muerto, como si la vida se hubiera borrado de la faz de la tierra. No hay pájaros en el aire, ni fieras sobre la tierra». A comienzos del siglo XX, el explorador Aurel Stein inició aquí su expedición. Escribió: «Estamos a punto de entrar en una parte del mundo en la que no hay vestigio de vida animal y en la que, sin duda, nadie ha estado desde el principio de los tiempos». Cuando pasé junto al tronco seco de un árbol solitario que había caído sobre la tierra de sal gema, tuve la impresión de que había pasado de un país en el que la vida aún hacía frente a la muerte, a una tierra baldía donde todo rastro de vida se había extinguido. Lo único que podía pasar por un lugar como este era un camino construido por seres anónimos, los portadores de la civilización procedentes de Chang'an, Persia y Roma. Frente a nosotros se extendía ahora el desierto, conocido como los Montículos del Dragón Blanco. Lo llaman así porque la sal gema que sobresale de la arena se asemeja a las puntas triangulares de la cresta de un dragón. Los chinos cuentan una vieja leyenda sobre cómo se formaron estos montículos. Hubo una vez aquí un gran reino gobernado por un malvado tirano. Un dios disfrazado de monje le pidió limosna, pero todo lo que el malvado rey fue capaz de darle fue un terrón de la misma sal gema que había por todas partes en el suelo. El dios se enfadó e hizo que las aguas del lago Lopnor se desbordaran, y así el reino se hundió bajo el agua, convirtiéndose en el hogar de los dragones. Los montículos del dragón blanco son tan blancos como la seda, pero para los chinos el blanco es el color del luto, y los viajeros que pasaban por la ruta de la seda temían estos montículos como al mundo de los muertos. Otro famoso monje chino, Xuanzang, escribió una vez: «Mucha gente se ha extraviado aquí, en esta vasta llanura que se extiende hasta donde no alcanza la vista, pero donde no hay camino. Allí donde uno mire,
Puede ver esqueletos humanos señalando la ruta. Como no hay agua, aquí no crece nada, y cuando el fiero viento sopla, se siente mareado de inmediato. A veces pueden oírse voces fantasmales que gimen y aúllan, pero si uno las sigue, pronto se pierde, engañado por las artimañas de un demonio. La palabra Taklamakan significa el lugar del que ningún ser viviente retorna. No obstante, en un punto de este mundo de los muertos, encontramos una prueba de que la ruta de la seda pasó alguna vez por aquí. Estas monedas de cobre fueron acuñadas en la dinastía Tang hace unos 1300 años. Indican que la autoridad de los emperadores Tang tuvo que ser reconocida aquí y que algunos comerciantes, probablemente de camino hacia el oeste, tuvieron que pasar por aquí durante la era Tang. En total encontramos 300 monedas de unos 2 kilos de peso esparcidas por el suelo del desierto. Nos preguntamos quién pudo haber dejado tanto dinero tras de sí. Tal vez fue un soldado de camino a casa con sus ahorros, o quizás alguien que se dirigía al oeste para comprar alguno de esos preciosos caballos celestiales de los que los chinos carecían y que tanto necesitaban para su ejército. Nuestra posición ahora era 40 grados 30 minutos norte, 90 grados 30 minutos este, y ya deberíamos tener a la vista el lago Lob Nor. Pero no parecía que hubiera ningún rastro de él. Sin embargo, en el mapa una mancha azul lo señalaba claramente. Era imposible no dar con un lago de más de 100 kilómetros de diámetro. El explorador sueco Hedin llamó al Lob Nor el lago errante. Tal vez había vuelto a errar. Repasamos la extraña historia de este lago misterioso. La primera mención del Lob Nor aparece en un libro de historia chino, las famosas Crónicas Han, escritas hace más de 2000 años. En ellas se dice: el reino llamado Lulan se encuentra en la orilla de un pantano salado. Evidentemente, esta es una referencia al agua salada del Lob Nor, que desde los primeros tiempos fue importante para los chinos porque, como explican las crónicas, el pantano salado es donde nace el río amarillo. El lago fue explorado por el científico ruso Przewalski en 1877, quien escribió: la latitud del lago es de un grado más al sur del que se indica en los libros de historia chinos, una distancia de unos 100 kilómetros. Los lagos llamados Kara Brum y Kara Kushum forman el Lob Nor. Rick Taven, el hombre que acuñó el término de Seis den Tras, o ruta de la seda, disentía de ese juicio. Lob Nor, escribió, está situado al norte, como indican los libros de historia chinos. El lago se encontraba en Asia Central, pero fue la causa de agrias disputas en la lejana Europa, donde las opiniones de varias sociedades geográficas estaban radicalmente enfrentadas. El hombre que resolvió el misterio fue el explorador sueco Dr. Sven Hedin.
En su primera expedición, Hedin descubrió el lecho seco de la cuenca baja del río Tarim, el lecho seco de lo que había sido Lob Nor y las ruinas de Lulan. También ubicó los lagos Karabrum y Karakushum, que de hecho se encontraban más al sur. Llegó a la conclusión de que a causa de un cambio del curso del río Tarim, Lob Nor se había desplazado con el tiempo de norte a sur. Hedin escribió: con el creciente sedimento depositado por el río, el lecho del lago fue subiendo gradualmente, mientras que el desierto, sometido a la erosión del viento, fue hundiéndose poco a poco. En consecuencia, el agua del lago fue trasladándose hacia un nivel inferior, lo que explica el desplazamiento de norte a sur. En 1900 predijo que pronto el Lob Nor se desplazaría de nuevo hacia el norte. 34 años después, Hedin hizo una segunda expedición a Lob Nor. Viajando por el río Conche, afluente del Tarim, descubrió que el agua ahora fluía hacia el Lob Nor, que estaba recuperando su antigua posición norte. Aquello confirmaba su predicción. En tono triunfante escribió: ahora voy remando en una canoa por lugares que antiguamente pisaban los camellos. En 1934, el lago tenía una posición norte. En 1900, una posición sur. En el 338 de nuestra era, su posición sería también norte. Hedin llegó a la conclusión de que Lob Nor hacía un recorrido de norte a sur y viceversa en un ciclo de 1600 años, y así puso fin a la controversia. Pero ahora estábamos a 40 grados 30 minutos norte, 90 grados 30 minutos este. Según la teoría de Hedin, en esta posición deberíamos ver un lago rebosante de agua salada. Pero no era un error. Escarbando la superficie del desierto, encontramos sal gema. Tuvimos que excavar hasta el lecho de lo que las crónicas denominaban pantano salado y que más tarde se llamó Lob Nor. Pero el lago propiamente dicho no estaba visible. Según el mapa, confeccionado con imágenes tomadas por satélite, ahora había una presa en la cuenca alta del río Tarim. Tal vez esto explicara por qué no llegaba agua al lago. Disponíamos de un helicóptero cedido por el ejército chino y lo utilizamos para hacer una búsqueda por el río Tarim y por la cuenca alta del Conche. Tras un viaje de 300 kilómetros, pudimos ver el río Conche fluyendo plácidamente. El Conche nace de la nieve derretida de las lejanas montañas de Tian Shan. La mayor parte de esta nieve fluye en dirección al este a través del desierto de Taklamakan, y entre los afluentes del río Tarim, el mayor caudal de agua es recogida por el Conque en su recorrido hacia el lago Lob Nor. Pero aunque estaba aún a unos 160 kilómetros del Lob Nor, el río había perdido gran parte de su caudal y antes de que pudiera llegar al lago, ambos ríos se habían secado completamente.
Tal vez las nieves y los glaciares de las cordilleras de Tian Shan y Kunlun ya no eran lo bastante grandes para alimentar el lago. También buscamos un grado al sur de nuestra ruta, pero seguíamos sin ver rastro de agua. El Lob Nor había vuelto a desaparecer. Dieciocho días después de salir de Yangguan, tuvimos el primer vislumbre de las ruinas de Lulan, el antiguo reino que floreció antaño a orillas del pantano salado. Tras explorar el río Conche, un equipo aterrizó con el helicóptero en Lulan. Allí se reunió con otros miembros de la expedición que habían llegado antes. Al estar situada en el extremo oriental del desierto de Taklamakan, Lulan fue en su día un importante lugar de paso en la ruta de la seda. Por esto y también a causa de su gran prosperidad, fue un constante campo de batalla entre los chinos y los hunos. Este edificio, hecho con ladrillos secados al sol, parece haber sido la sede de la guarnición de la China imperial. En la época se decía que quien controlara Lulan controlaba toda la ruta de la seda. Hace más de 2000 años, un cuerpo de élite compuesto por 700 hombres enviado por el emperador de la dinastía Han Wudi consiguió expulsar a los hunos. En aquel entonces, muchos de los soldados chinos acuartelados en Lulan vivían muy lejos de sus mujeres e hijos, ya que esta era una frontera remota situada a más de 1000 kilómetros al oeste de Yuanguan y Yumenguan y a más de 3000 kilómetros al oeste de Chang'an. Un famoso poeta chino, Tze Chan, escribió sobre la soledad de los soldados y sobre cómo añoraban su hogar en China. Los soldados chinos consideraban Lulan un país habitado por gentes barbudas y de ojos verdes, es decir, extranjeros. Cuando oían el triste sonido de una flauta tocada por uno de esos extranjeros, se acordarían de sus madres y esposas y ansiarían el regreso. Existe una carta de la época escrita por un tal Chao Ji, probablemente un soldado acuartelado en Lulan. Vivo en una región remota y mis hermanos, hermanas e hijos están todos en casa, muy lejos de aquí. Temo que mis hijos no reciban comida o ropa suficientes.
Quizás en alguna ocasión Chao Ji, fantaseando con su familia lejana, sacó agua de este pozo. Según los expertos del Instituto Arqueológico de Xinjiang, estas casas construidas con madera de toglak o álamos gigantes fueron los palacios de nobles o de altos funcionarios. Transcurridos más de 1000 años, algunos de los pilares y vigas todavía están en buen estado. Esta estupa budista o pagoda primitiva es más alta de lo habitual, ya que Lulan fue un importante bastión budista, según cuenta el historiador Fa Xian. Hay aquí no menos de 4000 monjes, lo que hace una cuarta parte del total de la población. La pacífica fe budista tuvo que ser un consuelo para los habitantes de Lulan, escenario constante de las guerras entre los chinos y los hunos. Oh Indora, vestal de la sagrada lluvia, concédenos más lluvia, haz que crezcan los cultivos. Gloria al reino de Lulan. Esta oración, pronunciada por los sacerdotes, tuvo que resonar en las salas del castillo. Científicos del Instituto Arqueológico de Xinjiang que nos acompañaban trabajaron hasta altas horas de la noche para identificar los tesoros que habían descubierto, pues quedan todavía muchas preguntas sin respuesta. ¿Cuándo se fundó Lulan? ¿Cuándo llegó aquí el budismo y el cristianismo? ¿Y cuándo fue la primera vez que la seda pasó por aquí en su camino hacia Occidente? Se interesaron especialmente en las inscripciones hechas en tiras de madera. Por aquel entonces, los documentos oficiales, los sutras budistas, las cartas y aún los datos personales se escribían en madera. Un arqueólogo explica que esto pudo ser parte de un telar. He aquí un anillo de oro que alguna vez adornó la mano de una mujer de Lulan. Esto es un abalorio de cristal traído de Persia por la ruta de la seda. Un pendiente romano hecho de ágata. Y una moneda de bronce de la dinastía Kushan, reinante en lo que hoy es territorio de Pakistán. Todos estos objetos excavados aquí ponen de manifiesto que Lulan fue un punto muy importante de la ruta de la seda, un oasis en el desierto en el que se entrecruzaban las culturas de Oriente y Occidente. A unos 70 kilómetros al norte de Lulan encontramos unas ruinas extrañas en lo alto de una pequeña colina, aparentemente no visitada por Hedin ni por Aurel Stein.
Se habían plantado en el suelo postes de madera para delimitar áreas con forma elíptica. En total había 7 de estas formas elípticas. Los arqueólogos comenzaron a excavarlas con cuidado. Su forma sugería que habían sido diseñadas para proteger algo que hubiera en su interior, tal vez de las inundaciones. Uno de los científicos pensó que podrían ser las tumbas de gente importante, nobles o princesas. Los postes tenían un diámetro de unos 20 centímetros y se habían clavado a una profundidad de 4 metros. Mirábamos fascinados, esperando a que se abriera una tumba al cabo de 2000 años. Eran los restos de un hombre que había vivido mucho tiempo atrás en una tierra remota. Tenía una dentadura excelente y un físico bien desarrollado, con largas piernas. Probablemente era de la raza de los indios noroccidentales, como muchos de los miembros de la clase dominante de Lulán. Tal vez fue uno de los reyes de Lulán. Este diminuto ataúd era lo bastante pequeño para haber albergado el cuerpo de un recién nacido. El esqueleto estaba envuelto en piel de camello, como para protegerlo del frío helador del viento norte. En su interior, junto a la cabeza del niño, había una cesta con provisiones para el alma. Aún después de 2000 años, podían verse granos de trigo perfectamente conservados. La base del ataúd parecía el casco de una embarcación. Recordamos que el ataúd de la princesa de Lulán, excavada por Hedin, tenía forma de canoa. Siglos atrás, con una provisión de trigo, calzado con botas y envuelto en una manta de piel de camello, este niño partió para el largo viaje al más allá. Ahora los arqueólogos examinaban otro cuerpo momificado. Gracias a la sequedad del clima, el cuerpo de 1,5 metros de largo se había conservado magníficamente.
El cuerpo estaba envuelto en extensas sábanas. A juzgar por la calidad de la seda de su vestido, debía tratarse de una dama de la nobleza. Por aquel entonces, era costumbre que los hombres regalaran a sus novias plumas de garza gris como símbolo de su compromiso matrimonial. Tal vez las plumas en el cabello de esta momia fueran colocadas por su marido en señal de amor eterno. El destino de Lulan estaba inextricablemente unido a las aguas saladas del lago junto al que floreció. En cierto modo, el apogeo y decadencia de Lulan se asemeja al destino de la mujer que habíamos descubierto junto a la seca orilla. Lulan queda envuelta de nuevo por los remolinos de la tormenta de arena, y una vez más se sumerge en un sueño eterno.